El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aunque estos días he seguido a Lucas, ¿por qué? Podéis preguntar, ¿por qué he seguido a Lucas con Juan Bautista? Pues muy sencillo. La fuente de Lucas, sobre todo para la infancia de Jesús, es María. Es quien cuenta porque quien fue a visitar a su prima Isabel fue María, no fueron los discípulos de Jesús. Y entonces, de primera mano lo toma, pues de ahí viene que Lucas es quien tiene todo el relato de la Anunciación y todo el relato, evidentemente, de la vida de Juan, del principio. Hoy que vamos a hablar del bautismo de Jesús, he preferido tomarlo de Mateo. Es Mateo capítulo 3. A ver, si cogéis el paralelo, son muy parecidos, hay detalles que tiene. Podéis coger los paralelos, ¿eh? No hay ningún problema. En Marcos también tenéis el relato del bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista, de donde no hay relato propiamente dicho, es en Juan, que en Juan es un testimonio que da Juan. Bueno, pues a mí me dijo que aquel sobre el que venga el Espíritu Santo, pues entonces ese es el Mesías. Bueno, pero es nada más que una referencia, porque a Juan no le interesa. Pero bueno, nos vamos a centrar en Mateo, el capítulo 3, que dice... Capítulo 3, si no me equivoco, ¿eh? Sí, no me equivoco, pero vamos. Si no, lo buscáis. Es que creo que además Lucas también coincide con que es el capítulo 3. Que os leí ayer, pues sí, porque es justo el párrafo siguiente a lo que os leí, y de hecho vais a ver ahora coincidencias con la lectura de ayer. Dice, por aquellos días Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando: convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en la hoguera que no se apaga. Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciendo: soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me encanta este pasaje del Evangelio y esta experiencia del encuentro de Jesús
con Juan, porque no se conocen. Y si os he hablado a lo largo de estas charlas de paralelismos, aquí tenemos otro. El paralelismo es: María va a visitar a su prima Isabel y Jesús va a visitar a su primo Juan. Aquí lo tenemos. En todo encuentro con Jesús, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo. Lo mismo que saltó de alegría la criatura en el seno de Isabel, aquí tenemos al Espíritu Santo que baja en forma de paloma y se manifiesta a todos. Y nos encontramos, pues, no sé, como lo veis, Jesús que iba con su túnica sin costura, todo pulido, parece un dominico, ¿no? Todo pimpollo, y nos encontramos con Juan justo igual, ¿verdad? En plan franciscano, vamos, casi. Solo le falta la chupa de cuero y las correas, ¿no? Como dirían los heavies. Porque nos encontramos con que va vestido de piel de camello, se come saltamontes, y encima todo el mundo va. Yo, cuando leo este evangelio y veo que todo el mundo acudía a verlo, digo, yo no sé si es que van, pues no sé, como cuando vamos a Cabarceno a ver el zoológico, ¿no? Dice, oye, vamos a Cabarceno a ver si vemos a los osos, o a ver qué vemos, ¿no? Y aquí no pasa igual. O sea, yo no sé si es la curiosidad de decir, pues no has visto tú como viste el amigo, ¿no? O qué, pero el caso, que lo grande de Juan es que tiene al Señor. Y cuando uno tiene al Señor, las personas acuden. Y ahí lo tenemos a Juan predicando como eso, lo que dice el Papa Francisco, las periferias, ¿no? Que son las que hay que salir. Resulta que aquí ocurre al revés. Son las periferias las que acuden a Juan para vivir esa experiencia, porque todos tenemos y todos tienen hambre y sed de Dios. Y ahí lo tenemos en el desierto predicando. Curioso que la actitud de Juan es la contraria a la de Jesús, porque Jesús va por todas las ciudades predicando y sin embargo Juan no va a las ciudades, se presenta en el desierto, no busca el tumulto de la ciudad, sino que es signo del desierto, signo del lugar privilegiado donde Dios nos habla, en el silencio y en la intimidad. ¿Por qué? Porque Juan además nos está hablando de una conversión interior. Y el entorno también nos predica y también nos anuncia, ¿no? Bien, y si acudimos a Juan y Juan está siendo nuestro referente, ¿por qué o para qué es nuestro referente? ¿Por qué? Pues porque tú y yo necesitamos de conversión, pero de conversión continua. Y el convertirnos no es malo, porque cada vez que oímos la palabra conversión, la tenemos unida como un icono, ¿no? Como cuando das a la app en el móvil y justo automáticamente te parece siempre la misma imagen, ¿no? En la app. Pues en este caso, cuando oímos la palabra conversión, ya la tenemos asociada a pecado, a que somos malos, a que nos vamos a condenar. No. A ver, la conversión es algo continuo, ¿por qué? Pues porque estamos llamados a verternos en el Señor de una manera continua. O sea, a vivir en esa inquietud, en esa insatisfacción agustiniana que nos lleva a querer más y más y más y más de Dios. Esa es la dinámica del amor. Cuando uno conoce a alguien, quiere conocerlo más. Cuanto más lo conoce, más lo quiere. Cuanto más lo quiere, más lo quiere conocer. Y cuanto más lo conoce, más lo quiere querer. O sea, son mecanismos progresivos. Y a eso nos llama el Señor, en lo que significa la conversión, que cada día, pues eso, nos parezcamos más a Él, como le ocurre a los discípulos, que los discípulos lo imitan, ¿no? Pues como los fans, que hasta tú ves un encuentro o un festival de Elvis Presley y ahí van todos con el pelo así para arriba, con la cazadora típica de Elvis Presley, hasta en lo físico.
se quieren parecer. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. Ese es el espíritu de conversión. Es verdad que la palabra conversión también nos suena a Cuaresma, pero no, o sea, la palabra conversión lo que nos tiene que llevar es a una invitación de amor que Dios nos hace para volver nuestro corazón a Él y para vestir nuestra persona de Jesús. A mí, cuando hablo de la palabra conversión, me recuerda al bautismo. Cuando a los niños pequeños se les pone, de manera simbólica, se les pone el trapito blanco en la cabeza. Nosotros en la parroquia, las madres de los jóvenes, como las tenemos súper explotadas, además de hacernos los trajes para los musicales, pues ya de paso nos van a hacer los trajes de monaguillos este año para los niños y me hacen unas capuchas largas para los bautizos de los niños. Es toda una capucha que cae, símbolo de que estamos revestidos de Cristo. Es el que nos viste. Y realmente tú y yo, cuando somos bautizados, somos otros Cristos porque somos sacerdotes. Y por eso el Señor nos llama a ese cambio, a esa conversión. Y es curioso porque Juan Bautista no hace nada. No hace nada, está allí. Sabe que solo es la voz de aquel que viene detrás. Hablábamos de los protagonismos, que nos encantan a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo venga donde nosotros. Pero Juan sabe que él, lo que dice el profeta Isaías de él, voz del que clama en el desierto, preparad el camino. A Juan es al que le toca preparar el camino, abrir las sendas y señalar al Cordero de Dios, aquel que viene a entregar la vida por nosotros. Entonces, en la medida en que tú y yo nos dejamos llenar por el Señor, la prueba, que nos encanta, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la prueba de que nos estamos convirtiendo? Pues la prueba, en la medida en que nosotros nos dedicamos a eso, a señalar que en nuestro corazón y nuestra vida nos vamos preocupando de que la otra persona esté cada vez más cerca del Señor. Pero no porque diga, uy, qué majo que es este, ¿no? Sino porque realmente te preocupa la otra persona. Y uno cuando se llena del Señor, el corazón lo siente así. Te preocupa que los demás, pues, vivan y puedan disfrutar de aquello que tú estás viviendo. A veces dices, es que no viene la gente a misa, ¿no? Te dicen algunas personas mayores con muy buena voluntad, ¿no? Y yo a uno sí que le digo, ¿qué pasa? ¿Que te gustaría marcharte de verbena con ellos? Pues marcha, ¿no? Marcha. Tío, a mí, la verdad que yo cuando estoy con el Señor, lo que me da pena no es de que, yo aquí estoy con el Señor, yo estoy aquí en la iglesia y todos los demás están de jarana, ¿no? Y están de fiesta. No, a mí me da pena porque los demás, a ver, que me parece estupendo que estén de fiesta, pero que no tengan la experiencia del que les quiere. Y de hecho mis jóvenes, pues, se lo pasan genial. Como digo yo, tienen tiempo para enamorarse, para desenamorarse, para pasárselo bien, para marcharse de fiesta, para estar en los grupos, para ensayar y preparar los musicales. Tienen tiempo para todo, hasta para estudiar, porque una de las cosas que trabajamos es que estudien, porque claro, si no, me muerden los padres, ¿no? Y de hecho, pues tenemos mucha gente que esa misma estructura que hace que ellos se vayan preparando les lleve a tener una mente estructurada y decir, a ver, si yo el sábado tengo que ensayar y tengo que preparar mi baile para el musical, yo sé que el viernes por la tarde tengo que estudiar. Y de hecho tenemos a muchos chicos con muy buenos resultados. Curiosamente puedes decir, pues es que están sobrepasados de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de estar estudiando, ellos encuentran lo que buscan. ¿Y qué están encontrando? Tiempo de dispersión, tiempo de flirtear también, tiempo de desconectar, tiempo de descansar, tiempo de hacer otras actividades y tiempo de aprender. O sea, se complementa todo. Y ahí es donde el Señor
pues te va diciendo que la vida en el Señor también es una vida divertida y que no está reñida la diversión con el Señor, al contrario. O sea, Jesús cuando se encuentra con Mateo y le dice, oye, ven y sígueme, levántate de la mesa, qué aburrido, ¿no? Contar dinero y todo el día metiendo la saca. Pues se marcha después a comer y a cenar con él. Y es más, los fariseos ahí sí que se mueren de la envidia. Este está comiendo con pecadores. No, se lo estaban pasando bien. No, ¿por qué? Pues porque cuando uno está con el novio, pues no tiene que ayunar, dice Jesús. Así que nosotros mismos, a ver si estamos o queremos estar con el novio o no. Y si no, pues cara larga, ¿no? Entonces, Juan Bautista, como digo, no hace nada y señala al Cordero y nos invita a que nos convirtamos. ¿Por qué? Pues porque el reino de los cielos está cerca. Porque el reino de los cielos que predica es Jesús. No es una serie de normas, no es una serie de miedos, es una persona que nos enamora y con la que queremos estar el resto de nuestra eternidad. Ese es el auténtico cielo. Y el verdadero. La vida consagrada, que es anticipar la vida que nos viene, ¿no? Entonces, vivir ese amor consagrado nos lo da. Y nos viene a dar el fruto de su conversión. ¿Y cuál es el fruto de la conversión? Hacer obras buenas, montamos una ONG, el chiringuito de Cáritas, 200 familias en la parroquia que les estamos ayudando. ¿Qué más? Montamos todos los rosarios de la Aurora, que no digo que esté mal, pero el fruto de conversión que nos pide el Señor es muy sencillo. El fruto es Jesucristo. El fruto es Jesucristo. Luego eso se lleva o se visualiza o se hace concreto de muchas maneras. Esperando a Clinuta que venga. Clinuta es la prostituta que tengo en la parroquia, ¿no? Que viene a visitarme. Pues se concreta en lo que el Señor quiere. Porque es el Señor el que nos pone en cada momento lo que Él quiere. El don, Jesucristo, es el don que nos ha sido dado. ¿Y esa conversión en qué consiste? En no poner obstáculos, en no poner impedimentos a la acción soberana y gratuita de Dios. Porque podéis haber pensado a lo largo de estas charlas, muy bien todo lo que estás diciendo, aquí todo mucho Dios, ¿y dónde está la libertad humana? ¿Dónde está la persona? Aquí, ¿nosotros qué? Pues la libertad humana, ¿cómo se conjuga con esta teología? A mí no me gusta llamarlo teología, porque es mi experiencia de Dios, que coincide con antes de que subiera Ratzinger, porque era Ratzinger, al pontificado como Benedicto XVI, yo predicaba el don de Dios y la gratuidad del amor de Dios. Y cuando subió, cuando lo eligieron papa, pues había muchas reticencias en muchos sectores de la Iglesia con Benedicto XVI. Y me preguntaba un compañero, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿No? Cuando estaba en la televisión, allí Benedicto XVI, por la plaza de San Pedro, allí en el balconcillo, ¿tú qué opinas? Digo, pues mira, mi opinión es muy sencilla y se ha cumplido. Además, es muy sencilla. Yo conozco al joven Ratzinger, los primeros escritos de Ratzinger, y a mí me enamoraron, porque es pura gratuidad. Ahora ya que es papa, ya no tiene ningún problema en predicarlo abiertamente. Si él quita ese miedo, que pienso yo que ha podido tener a lo largo de toda su trayectoria, también por sus puestos en la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe, y luego cuando estuvo en la Sagrada Congregación para la interpretación de los textos bíblicos, podemos tener el gran papa de la gratuidad. Y lo tenemos, ¿no? Entonces, realmente experimentar esa conversión es aceptar, es esa apertura pasiva a la acción de Dios en tu vida. Y que tu querer sea el querer de Dios, que Él te lo mueva.
Eso no quiere decir que uno no haga nada. No, no, no. Cuando uno es movido, el Señor es un huracán, que no se nos olvide. Cuando uno es movido por el Señor, además la creatividad de Dios es increíble. Y de esa misma manera Juan reconoce su misión. No se pone en el lugar de Cristo. Sabe muy bien cuál es su lugar y su misión. ¿Y cuál es su misión? Señalar al que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que es a Cristo. Esa es toda nuestra vida. Yo es lo que predico siempre. Conoced al Señor, merece la pena. Experimentad el amor que Él nos tiene, porque entonces nos vamos a dejar enamorar y vivid el amor del Señor, porque Él es el que nos va a cambiar la vida. Y es curioso porque aunque Juan Bautista es primo de Jesús, no se han visto, pero resulta que no viéndose irradiaría a Cristo con su persona. Y en cuanto lo ve, lo reconoce. Y es curioso, no se pone por encima. Como os hablaba de la posible o imaginaria competencia entre María e Isabel, ¿no? Oye, que vengo para acá, que soy la madre de Dios. Y dice la otra, oye, a ver tú, niña, ¿qué pasa que aquí yo ya de mayor acabo de concebir hace 6 meses y me vas a venir tú a mí a decir quién es más importante? No hay competencia de egos cuando uno vive en el Señor. No. Y es curioso porque volvemos otra vez al paralelismo entre María y su prima Isabel y Jesús con Juan. Cuando se acerca a Jesús a ser bautizado, y curiosamente, si me permitís el inciso, poniéndose en la fila de los pecadores, como Él asume el pecado, ¿no? Como uno más. Él no necesitaba bautizarse, pero Él asume. Y volvemos a eso, a la gran palabra asumir. Él asume nuestra condición. Se pone en la fila de los pecadores y asume todos los pecados de nuestro mundo. Como ese cordero, el día del Yom Kippur, que es un cordero sin mancha, cuando los judíos hacen la fiesta y entonces lo llenan de golpes y de todo hasta que muere fuera de la ciudad, ¿no? Que es símbolo del Cordero de Dios, que es Cristo. Pues Él asume. Y curiosamente viene Juan y le dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Le dice Juan a Jesús. Como dijo su madre Isabel a María en la visita, que le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿No? ¿Quién soy yo para que tú vengas a bautizarte cuando soy yo el que se tiene que bautizar? Y Isabel reconocía al Señor, al Dios de su vida en el vientre de María. Y a su hijo Juan le pasa lo mismo. Soy yo el que necesita y vienes tú a mí. ¿Cuántas veces nos planteamos, es que con la conversión, que tenemos que volver al Señor, como que eso, algo nuestro, que es que yo tengo que. En el caso de María no es Isabel la que, porque se le podía haber aparecido el ángel de nuevo a la amiga Isabel, porque en este caso se le aparece a Zacarías y le dice, oye, que tu prima va a tener al Hijo de Dios, así que muévete tú y no hagas a tu prima que venga, te mueves tú y te vas a Nazaret y ves a tu prima. Aquí no hay rangos. No es Isabel la que va a ver a María. Es María la que va a ver al Señor. Es Jesús el que se mueve. Es Jesús el que viene a tu vida. Que cuántas veces decimos, que es que ahora tengo... Y dale con el yo. Que no, que es el Señor el que viene siempre. Estoy a la puerta y llamo. Y estoy a la puerta y llamo es segundo a segundo. Y lo mismo que ocurre con María, que va a ver a su prima Isabel, es Jesús el que va a ver a su primo Juan. Volvemos a la misma de la visita de Isabel. O sea, 6 meses y no me dices que estás embarazada. 30 años. 30 años. Y no se conocen. 30 años, ya les vale, ¿eh? O sea, malo de las madres, pero de los hijos...
Tiene un trago, Tiene un trago. Y sin embargo, es el Señor el que siempre viene, el que siempre nos conoce y es más, se identifica. A mí esto me parece increíble, o sea, porque tú cuando tienes la experiencia del Señor y el Señor viene a ti, es que tú lo reconoces, que es el Señor en tu vida. No, es que esto es una subjetividad, es un romanticismo, es no sé qué del corazón. ¿Qué narices? Es el Señor. Otra cosa es que nos queremos autoconvencer de que no para justificarnos y para seguir en nuestra vida anterior, porque es mucho más cómodo malvivir que vivir realmente en el Señor. Aunque luego vivamos penosamente, que es lo gracioso, ¿no? La contradicción humana a veces es increíble, ¿no? Y de esta manera, a mí me parece soberbia la escena, porque Jesús, que se mete en la fila de los pecadores, viene como mendigo, porque el Señor es mendigo de nuestro amor. A mí me parece esto brutal, como dicen los jóvenes, brutal. Es mendigo de nuestro amor. Entonces, cuando a veces nos rompemos la cabeza y nos la comemos, y no sé qué, y estaré cerca, y no estaré cerca, y me voy a condenar, o sea, nos metemos en unos follones que no nos llevan más que a perder la paz. Y el Señor, que es mucho más sencillo que todo eso, dice, oye, déjate de rollos, ¿no? Como le digo yo a los jóvenes, déjate de rollos, que el Señor está aquí, que está llamando, ábrele. Y déjate de historias. Abre tu corazón. Como decía el Papa Juan Pablo II cuando fue elegido Papa, ¿no? Abrid de par en par las puertas a Cristo. Punto. Es mendigo y llama a nuestra puerta hasta el punto de que se abaja a nosotros, pasando por uno de tantos. Se hace Eucaristía y se deja comer. Podemos pedir más. Y se deja comer, ni rechista. Que estamos en pecado venial, no importa, lo comulgamos y se nos perdonan los pecados. Expresión de Benedicto XVI. En la comunión se nos perdonan los pecados veniales. Lo digo cuando nos ponemos en plan rígido, que no nos aguantamos ni nosotros mismos en nuestra propia rigidez, para que acojamos la gracia de Dios, ¿no? Y, en definitiva, lo que hace Juan es dejar que se cumpla el designio de Dios en él, y a lo que nos llama es que dejemos que se cumpla el designio de Dios en nosotros. ¿Qué dice Juan? Hace falta que yo disminuya y él crezca. La dinámica de San Juan de la Cruz en la línea ascética es que yo crezca para que Dios crezca en mí. Y luego la línea mística, a San Juan de la Cruz le tendría que haber dado la vuelta. Pero bueno, él lo coge de ciertos místicos y ahí, bueno, no vamos a entrar en ese tema que si no me voy de historia. Y luego, una vez que ha descubierto al Señor, se da cuenta San Juan de la Cruz que es necesario que uno disminuya para que el Señor crezca en nosotros, ¿no? La experiencia de hoy es a la inversa, no es de la ascética a la mística, sino de la mística. Directamente del encuentro con Dios es cuando el Señor nos desborda el corazón y Él se encarga de hacernos crecer, si es que nos tiene que hacer testimonio suyo en nuestro crecimiento y en nuestros valores, o hacernos disminuir, porque en definitiva lo importante no es crecer o disminuir, sino que el Señor se manifieste. ¿Cómo? ¿Dónde? Y de la manera que quiera. Y eso es lo grande, ¿no? Que realmente tengamos claro que a quien estamos anunciando es al Señor. Esto nos puede parecer como una negación de nosotros mismos y es totalmente falso. Eso es una tentación. ¿Por qué? Porque cuando afirmamos a Cristo, estamos afirmando nuestra identidad más profunda. Porque Cristo actúa y vive en cada uno de nosotros. Cuando tú afirmas a Cristo y lo compartes a Cristo en tu vida,
Estás afirmando que tú eres hijo de Dios, te estás autoafirmando y reafirmando en el Dios que te ha dado la vida, como os decía el otro día, que somos imagen de Dios, y decir que no valemos para nada, estamos ofendiendo a Dios. Es que si no es soberbia, eso es una falsa soberbia. Que en el fondo lo que estamos buscando es decir que no, que vales mucho. Que es cierto que valemos mucho, que es cierto. Y que nos lo tenemos que decir, valemos mucho porque el Señor está en nosotros, ¿no? Y es curioso ver cómo en esta identidad podemos pensar que esto es toda una vía de negación de uno mismo. No, Dios no funciona por vías negativas. Pero eso se dice mucho, ¿no? Eso se dice muchísimo. Se dice muchísimo. Porque yo siempre lo he escuchado, ¿no? Si yo me niego a mí misma, sí. Dios podrá actuar, ¿no? Podrá actuar, sí. Y dejo que mi yo no sea el protagonista, pues Dios va a actuar, ¿no? Muy bien. Claro que sí, sí. Así se dice. Pero fíjate, ¿dónde estamos poniendo en muchas de nuestras predicaciones el acento? Este es el error, en nosotros mismos. O bien por vía positiva, ¿no? Fíjate lo que he conseguido, o bien por vía negativa. Fíjate que me tengo que negar a mí mismo, ¿qué tal? ¿Qué ocurre? Que ahí se nos enreda el yo y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, ¿dónde está el eje y el punto? En poner a Dios como nuestro centro. O sea, no es que yo me esté negando, o sea, hay que mirar a Cristo, vivir a Cristo y afirmar a Cristo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo o me afirmo o me niego, me estoy mirando a mí. Me estoy haciendo mi yo más grande. Y lo que estoy haciendo es sacar al Señor o ponerle en segundo plano o ponerle al servicio de mí. Entonces, yo cuando oigo esas expresiones, que en nuestro querido clero y en los teólogos incluso están mucho, yo automáticamente, como digo, hago la traducción simultánea en gratuidad, ¿no? Y digo, no, hay que afirmar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú miras al Señor, y lo conté aquí en unas charlas de un cura amigo que tenía un coche y iba a los pueblos a decir misa, y llegó a una curva y se pegó un piñazo con el coche que lo desguazó, ¿no? Lo dejó siniestro total. Total, que se compra el coche nuevo y se coge a su hermana. Y le dice, mira, te voy a decir dónde tuve el accidente. Y entonces va con el coche ahí, pim, pam, y llega donde la curva donde se pegó el piñazo, y le dice, mira hermana, dice, ahí en esa curva me caí y desguacé el coche. ¿La ves? Que se fueron otra vez por la curva y el coche nuevo lo desguazaron. Entonces, cuando nos empeñamos en mirar a un sitio, a veces mirando al precipicio lo que hacemos es caernos en él. Es que yo me voy a condenar. Nos metemos, por ejemplo, en el enredo, el miedo al pecado, el miedo al no sé qué. Cuanto más Paulo lo demos, más importancia lo estamos dando. Cuanto más lo nombremos, más importancia le estamos dando al mal. Con el mal hay que hacer las cuentas justas. ¿Y cómo se hace y cómo se vence? Mirando a Jesucristo. Mirando a Jesucristo. Ahí yo estoy poniendo el centro en Él. ¿Y qué hago? Automáticamente dejo que el Señor me llene. Al llenarme, yo me estoy vaciando, evidentemente. Por eso digo que cuando Isabel dice no, lo que os acordáis el otro día, cuando le dijeron que se va a llamar su hijo Zacarías. Y dice no. ¿Y qué dice no? Dice no al nombre que la familia quiere poner a Juan, ¿o no? ¿Pero qué está diciendo al decir no? Está diciendo que él se va a llamar Juan. No está haciendo una negación, está haciendo una afirmación. Juan es su nombre. Por tanto, ¿a qué está diciendo sí Isabel? Isabel está diciendo sí al designio de Dios en Juan. Ese es el chip que tenemos que cambiar. A ver, yo entiendo que todo esto es contracultural. Sí, ¿por qué? Pues porque desde el humanismo, en que se empezó a vivir un antropocentrismo, un centrar toda la vida, toda la teología, toda la filosofía en el hombre, es cuando se ha desplazado a Dios. Realmente, si nos vamos a la época de Santo Domingo de Guzmán, nos vamos a la época de San Francisco de Asís, a la época medieval, que era un teocentrismo, un mirar a Dios como centro de nuestra vida, que no digo que una época sea peor que la otra,
Pero también toda época tiene sus valores y sus riesgos. Y entonces el riesgo en el que hemos entrado a partir del humanismo y en el antropocentrismo es centrarnos en el hombre y Dios se nos va de las manos. Cuando lo tenemos. Entonces ahí está lo grande, afirmar y decir sí al plan de Dios en nosotros. Es toda una teología afirmativa, toda una teología teocéntrica o cristocéntrica, de dependencia. Hoy más que nunca se habla de eso, de la autonomía, de la autoafirmación, de no depender. A ver, pero ¿cómo que no vamos a depender? Si hoy, la gran mentira de nuestro siglo XXI es que somos independientes. Cuando el mundo está globalizado y dependemos hasta de un teléfono y este teléfono está conectado con todo el mundo, que desde cualquier esquina de Australia o de Estados Unidos me pueden estar controlando el teléfono que tengo en mi mano. Me dicen que hoy soy yo independiente ¿de qué? De nadie. Pero es que ni Dios nos ha creado independientes. Ni Dios. Porque todos somos dependientes de Él. Y todos estamos interrelacionados y nos necesitamos los unos a los otros. Porque hoy más que nunca que estamos en la era de las comunicaciones, hoy más que nunca tenemos problemas de soledad. De soledad además, que por fin ya se está verbalizando, tenemos problemas de soledad impuesta. Y encima, curiosamente, nos relacionamos por teléfono con el vecino de al lado. De locura. En una boda a la que me invitaron. Estaba sentado en una mesa redonda y me permitía ver las mesas de los alrededores. Al lado de la mesa, os lo he contado, de verdad, a mí me llegó al alma. Estaba al lado de nuestra mesa, estaba la mesa de los amigos de los novios. Pues unas 14 parejas, más o menos, 28 personas, podrían ser 12. No vamos a discutir ahora 4 arriba, 4 abajo. De esto que yo miro, silencio sepulcral en la mesa de al lado. A ver, jóvenes, no me cuadraba, ¿no? Fijaos, cuando yo he llegado, desde que he abierto la puerta, digo, mira, están todos esperando aquí, estabais todas hablando, ¿no? ¡Qué genial! ¡Qué genial! No tenéis, aquí encima de la mesa no hay más móvil que el mío que está grabando, ¿no? Ni una voz, ni un respiro. Todos parejas. Y todos ahí. Pero lo gordo es que estaban hablando entre ellos. Digo, esto es de locos. Esto es de locos. Perdonadme la expresión. En una mesa, 28 personas, silencio sepulcral, todos ahí, que vamos, digo, se les va a dislocar el dedo. Y hablando entre ellos. Por tanto, hoy el Señor nos enseña a decir que sí, nos enseña a abrirnos y nos enseña a descubrir para qué hemos nacido. ¿Para qué hemos nacido? Pues para indicar cada uno, porque somos otros Juanes, que no se os olvide la frase de todas estas charlas, somos otro Juan, pues para indicar cada uno desde nuestra vocación que Cristo es el Cordero de Dios y es el camino, la verdad y la vida. Y nos llama eso, a ser otros Juanes que señalamos a Cristo. ¿No? ¿Y qué es lo que nos enseña Cristo en este encuentro con Juan? ¿No? A mí una de las frases que más me llama la atención es la manifestación que encontramos en este momento tan crucial, porque es el momento de inicio, es el pistoletazo de salida no de la campaña electoral que estamos ahora viviendo, ¿no? Sino de la predicación de Jesús y de su vida pública. Justo marca el inicio de la vida pública de Jesús y ya a Juan lo que le queda es que, que ya venga Herodes a apresarme y para la cárcel y se acabó lo que se daba, ¿no? Pero aquí tenemos que el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se oye la voz del Padre. Es una manifestación de la Trinidad. Me parece soberbia, ¿no? Una manifestación del amor que se tiene.
La paloma desciende sobre Jesús, que es un fortalecimiento, ahora lo explico qué significa, ¿no? Y el Padre, que también tiene su palabra, ¿no? Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y si nosotros somos hijos en el Hijo, es necesario que escuchemos esta frase del Padre en cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Hoy estas palabras también las proclama el Señor sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a la vez que el Padre dice que somos sus hijos amados, reconoce en nosotros también el Espíritu Santo que se derrama en Cristo. Con lo cual, yo os dije que somos el lugar de encuentro de Dios con nosotros. ¿Sí o no? Lo digo y lo repito, y no me cansaré de decirlo. Somos Cristo en Él. Y ahí es donde reconoce en nosotros el Espíritu Santo que se derrama en esa unión con el Señor. Y es muy fuerte, pero lo digo y lo repito y lo he dicho más veces. El Espíritu Santo que se derrama en esta escena y baja en forma de paloma sobre Jesucristo, demostrando visualmente que se está derramando porque Jesús, el Jesús de carne y hueso, no el Jesús Dios, o sea, no el Hijo de Dios, que está en unión completa con el Espíritu, pero el Jesús hombre necesita esa efusión del Espíritu, esa unción, ¿no? Bueno, pues el Espíritu Santo que vivió en la carne de Jesús, de Cristo, es el mismo Espíritu Santo que vive en ti y en mí, el mismo. O sea, no es un clon, ni es una fotocopia. Es el mismo. El que vive en ti y en mí, el que nos mueve, el que nos guía y el que nos fortalece. Y esta frase así, que lo estamos diciendo en el desayuno, es muy fuerte, ¿eh? Si realmente tú y yo nos lo queremos, esto cambia nuestra vida. Porque es el propio Espíritu Santo el que vive en nosotros. A mí me parece muy fuerte. Igual es demasiado manida, lo tenemos, no sé, pues como muy integrado o como muy rutinario, pero es una frase que cambia la vida. Y la verdad es que Jesús, como Cristo, como Hijo de Dios, no lo necesitaba, pero sí que lo necesita como hombre. Y así el Espíritu de Dios se habituaba a vivir en la carne de Jesús, en su humanidad. Y también, así, tú y yo nos vamos acostumbrando a aportar, a llevar al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Por tanto, la misión de nuestra vida es acostumbrarnos a convivir no con el amigo invisible, que todos tenemos de niños, ese amigo, ¿verdad? Que es imaginario, ¿no? Y que podemos decir que es patológico, en algunos casos no. Este es real y vivo. Ese amigo que no es imaginario, como digo, es el Espíritu Santo, que vive en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo, y con el que nos tenemos que habituar a vivir. De ahí que una de las grandes cosas que yo al menos personalmente he descubierto, gracias a los místicos renanos, que son los que la fuente de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, el maestro Eckhart, por ejemplo, te enseñan, son orientales también, los místicos orientales te enseñan a vivir en esa oración continua y en esa presencia continua del Señor, a ser conscientes de ello, porque estamos en la presencia continua del Señor. Y es lo más grande. Por eso digo, el habituarse a que llevamos como compañía, no como nuestra segunda piel, sino como nuestra primera piel al Espíritu Santo, nos cambia el chip. ¿Por qué? Porque no estamos solos. La soledad no existe. Estamos con Cristo. No estamos locos.
Si hace unos años, no sé, en el año 80 y algo, uno lo vemos que va hablando por la calle y decimos, oye, llamamos al 112 que venga, que se lo lleve corriendo a psiquiatría. Hoy lo vemos como lo más normal del mundo, que no vemos el pinganillo, pero porque igual es muy pequeño, pero ¿cuánta gente va hablando en alto por la calle? Y lo tenemos ya integrado como algo tan normal, ¿no? Decimos, no está loco. No, seguro que está hablando con alguien por teléfono, ¿no? Pues tenemos que habituarnos también a vivir esa oración continua, ¿no? Gracias al Espíritu de Cristo que habita en nosotros cada día, es el que nos va haciendo más Jesús, porque el Espíritu Santo no sabe hacer otra cosa más que a Jesús. El Espíritu Santo es el beso de amor, ¿no? Entre el Padre y el Hijo, entre Dios y nosotros y entre nosotros. Por tanto, cada vez que nos damos amor, que no olvidemos que es imagen y es el Espíritu Santo el que estamos transmitiendo, con la importancia que eso tiene. Y el Espíritu Santo es el que nos configura con Cristo, va imprimiendo en nosotros sus rasgos, nos va haciendo descubrir la personalidad de Jesús, va integrando en nuestra personalidad los sentimientos de Jesús para hacerlos cada día más nuestros, nos hace pensar como Jesús pensaba, vivir como Jesús vivía, tener sus propias actitudes, en definitiva, nos va haciendo ser hijos en el Hijo. Por eso yo algunas veces, permitidme la expresión, ¿para qué tanto esfuerzo? Para sacar nuestro yo, mejor que lo haga el Señor, que es mucho más cómodo, entre comillas, porque es más complicado, pero bueno. Y de hecho, el bautismo, la unción del Jordán, supera toda la novedad. Ya afecta a la humanidad de Jesús y que está hecha en favor de nuestra humanidad. ¿Por qué? Pues porque es la manifestación en que Jesús nos dice que el Espíritu Santo descansa sobre nosotros aquí y ahora. Y en Cristo descansa la plenitud del Espíritu, que lo ha recibido, no para decir, fijaos qué majo que soy, aquí el Espíritu Santo que viene en mí en forma de paloma, ¡hala, aplaudidme todos! No, precisamente lo ha recibido para beneficio tuyo y mío. Y es para lo que tenemos que dar gracias a Dios. Oímos hablar mucho, cuando hablamos del Espíritu Santo, no, oímos hablar mucho de los dones del Espíritu, que son muy importantes, que son muy necesarios, los carismas en la Iglesia. Yo no os pido que pidáis al Señor los dones del Espíritu Santo. Igual os he defraudado. Yo lo que os pido es que pidáis al Espíritu Santo, al Espíritu de los dones, porque volvemos a la misma. Si pedimos los dones, estamos pensando en nosotros mismos. Si pedimos el Espíritu de los dones, estamos pensando en el Señor. Y luego que se manifieste, si en el fondo es mucho más rentable. Porque si tú pides el Espíritu Santo, luego que se manifieste como quiera. ¿No? Que yo quiero el don de lenguas. Pues pide el Espíritu Santo y cuando quieras te dará el don de lenguas. Y cuando no el de conocimiento, y cuando no el no sé qué. Si al final, ¿para qué nos vamos a conformar con un poquito si podemos tener toda la tarta? ¿No? Yo creo que hay que ser grandes hasta en eso. ¿Cuántas veces hemos oído hablar, por tanto, de que la carne es mala? ¿Verdad? Si la carne es mala, entonces el Señor, que es el que nos ha creado, es malo. Pero yo he escuchado que, bueno, la carne es mala, pero Suéltalo, si es que no... Pero el Espíritu, que es lo que hay en esa alma, Claro. es lo bueno, ¿no? Entonces tenemos una lucha. Hay que denigrar Sí, porque al final, pues es lo que he escuchado, ¿no? Que la carne Sí. va, o sea, se pudre, o sea, no es nada. Claro. Lo que es importante, lo que sí está como en esa lucha es del Sí. Espíritu, que es de Dios, ¿no? Sí. Y que eso lo hace, no es que uno sea malo, porque, bueno, sí, yo soy mala, pero el Espíritu... No eres mala. No es malo. Estás ofendiendo a Dios. Sí, pero lo importante es el Espíritu, no lo que hay dentro que une. Lo importante es todo. Pero Lo la importante, carne cuando lo importante es todo. Vamos a ver. Si la carne fuese mala, Jesús ha tomado una forma mala.
Porque Jesús se encarna y se hace carne. No sé si... A ver, que Jesús tenía piel aceitunada. No empecemos que tiene ojos azules. ¿No? Al estilo Franco Zeffirelli, que es la obra clásica de Jesús de Nazaret. Vamos a dejarnos de Franco Zeffirelli, ¿no? Jesús era de tez aceitunada. Jesús se encarna, por tanto, y lo que asume no puede ser malo, porque entonces habría caído bajo la maldad, y entonces sería la maldad dueña del Señor. A ver, esto se ha predicado, y se ha predicado mal hasta la saciedad. Lo siento mucho, y no me pongo por encima de ningún teólogo ni de nadie, y estoy marcado en toda la plena teología, pero hay que tener mucho cuidado con lo que vivimos. ¿Por qué? Porque si somos imagen de Dios y la carne, que es en la que hemos sido creados, Dios cuando la creó a la única imagen que tenía, que era a imagen de su propio Hijo, que era el que se iba a encarnar. Entonces, cuando Dios crea a Adán y Eva, lo crea a imagen de Cristo. Por tanto, la carne, vuelvo a decir, que he dicho el otro día, no es mala. Las cosas no son malas ni son buenas, son don de Dios. Lo malo es el uso, o lo santo es el uso. Por tanto, nuestra existencia, lejos de ser enemiga del Espíritu, se convierte en portadora del Espíritu. Es portadora del Espíritu. Si nosotros somos conscientes de que nuestra carne, a ver, aquí, así, nuestra carne es portadora del Espíritu, el trato que le tenemos que dar y el trato que le damos a nuestra propia carne cambia totalmente. ¿Por qué? Porque lo voy a mimar, porque es el templo del Espíritu Santo. Y es más, la carne de la persona que tengo al lado es sagrada. Y el trato a lo que me lleva el Señor es a tratarlo no con mimo, sino con adoración. Dios no te basura. Cambia totalmente la perspectiva, cambia totalmente la teología y cambia totalmente el trato. O sea, el respeto mayúsculo por la carne de la otra persona. Porque si jugamos a la maldad y nos confesamos, pues ya está. Yo abuso, me confieso. Y en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Pues vivir lo contrario. Pero si somos conscientes de que somos portadores del Espíritu de Cristo en nosotros, cambia totalmente. Y es más, incluso con nosotros mismos, el trato que nos damos es un trato de cariño, de cuidado, de adoración, de respeto supremo sobre nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos a nuestro propio cuerpo se lo estamos haciendo a Dios, que es el que ha creado nuestro propio cuerpo y nuestra propia carne. Entonces, ¿cuál es lo malo? ¿El mundo? No, el mundo está creado por Dios. El uso del mundo. O sea, hay que entender las traducciones. ¿Es mala la carne? No, el uso malo de la carne. ¿Me explico? Es todo un giro. Claro, ¿qué ocurre? Yo veo en muchas personas que no han hecho una síntesis teológica y coherente de lo propio que han estudiado. ¿Pero por qué? Si me permitís, y a ver cómo andamos de tiempo, muy justos. ¿Por qué? Porque no hay una vivencia. Las cosas no solo se estudian, las cosas hay que vivirlas. Estamos llamados no a ser eminencias intelectuales de lo divino. Estamos llamados a ser santos de Dios. A mí, uno de los grandes santos que a mí me mueve es Santo Tomás de Aquino, que en un principio yo tenía mis reticencias con él, ¿no? Pero bueno, eso sería para toda una charla. Realmente, cuando él había escrito la Suma Teológica, que es la obra culmen de él, cuando él tiene la experiencia de su encuentro con Cristo en la Eucaristía, se da cuenta de que todo lo que ha escrito no vale para nada. Y es más, menos mal que no duró mucho más, porque si no, igual hasta habría sido capaz de dejarnos sin la Suma Teológica. No, pero bueno, entonces, y concluyendo porque tenéis que ir a misa, y yo me tengo que ir a la parroquia, ¿no? Eso, el espíritu reconoce al espíritu del otro.
El Espíritu que vive en ti reconoce al Espíritu que vive en mí, y el Espíritu que vive en mí reconoce al Espíritu que vive en ti. ¿Por qué? Porque es el mismo, se reconoce a sí mismo, se reconoce a sí mismo. El Espíritu que se derramó en Jesucristo es el mismo que ahora mismo está en ti y está en mí. Y hace que tú y yo nos comuniquemos. ¿Por qué? Porque es el propio Espíritu el que se comunica, el que se habla a sí mismo a través del trato entre nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, he conectado con otra persona? Y es que gracias al Espíritu de Cristo reconoces en el otro al Señor, a Jesús que vive en el otro, y por eso compartimos la fe. Y personas tan diferentes, hace que conectemos. Y terminando, la mayor de las gestas, y esto lo dice un teólogo, de la historia, es que la carne, lo humano, en su debilidad, lejos de ser enemiga del Espíritu, es portadora del mismo. Y es este Espíritu el que a lo largo de nuestra vida nos va divinizando y haciéndonos capaces y recipientes cada vez más grandes de Dios. Pues que Juan nos haga descubrir al Espíritu que se está derramando en cada uno de nosotros y que vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios. Gloria al Señor.